Deme otro mí. No, usted ya comió. Aló. ¿Ahora sí me escuchas, Norberto? Señor, fuerte y claro. Aló. Norberto, ¿me escuchas? Aló. Altavoces al 100, micrófono también. Norberto, ¿me escuchas? Norberto no nos escucha. Norberto, ¿me escuchas? No, pero la cámara ya sí ábrela. Abajo, abajo. Al lado del micrófono. Ahí tendríamos doble cámara. Eso no ayuda. Pero no me oyo, tengo que pasarme para... Espera, me paso para allá. Listo. ¿Aló? Norberto. Ah, profe, pero es que se tiene No, sí, señor. el volumen. Sí, ya está todo el volumen arriba. ¿Me oyes? Sí, señor, fuerte y claro. Perfecto. Entonces vamos a arrancar con patrimonio cultural. En patrimonio cultural estamos, chao, profesora Lloras, muchas gracias, hombre. Chao, profe. Teníamos un problemita técnico que aquí gracias a la gente de sistemas lo pudimos resolver. Estás viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Sí, señor, como una presentación de la Atlántida, ¿qué es esto? El Ya Amazonas. te digo, vamos a ampliarlo a un 150 para que lo puedan ver todo. Listo. Entonces, estamos en esta presentación que se llama Patrimonio Cultural, ¿cierto? Y estamos mostrando, si esto se dejara mover, si se deja mover, les estamos mostrando patrimonio cultural hoy desde el Amazonas. Era una conversación que íbamos a tener la semana pasada, pero la semana pasada no se pudo tener. Y estas Amazonas son de la mitología. Acuérdense que las Amazonas eran hijas de Zeus, ¿cierto? Y vivían en la isla de Temichera. ¿Por qué arranco hablando de las Amazonas? Porque gracias a ellas, ¿cierto? Aquí les escribí, las Amazonas eran un grupo de mujeres guerreras, supuestamente hijas de Ares, dios de la guerra, siendo su madre, en la mayoría de los casos, Armonía, y vivían en Temichira. Entonces, empiezo preguntando, ¿por qué Amazonas? ¿Quién descubrió el río Amazonas? ¿Sabes quién descubrió el río Amazonas, Norberto? ¿Tienes el micrófono cerrado? No, profe, la verdad no. Lo descubrió en 1542 Francisco de Orellana. Iba al frente de un grupo de 60 hombres y llevó a cabo la primera exploración del Amazonas. Tras sufrir todo tipo de penalidades y vejámenes, la expedición alcanzó la desembocadura en el Océano Atlántico en ese año. Listo. ¿Qué cultura tiene el Amazonas? El Amazonas, al igual que Baupés Mitú, como lo dijiste hace un mes ya, tiene una biodiversidad y tiene una diversidad cultural. Hay muchos pueblos indígenas que habitan allí y entre ellos se encuentran la etnia Bora, Barazano, Carijona, Cubeo, Letuama, Miraña, Matapi, Macuna, Tatuyo, Tariano y Tanimuca, Huitoto y Yacuna. Los dos más conocidos son las etnias Huitoto y Yucuna, pero hay muchas variedades y muchas etnias allí. Ahí vemos una comunidad del Apoporis con una foto de Juan Gabriel Soler. Voy a reducir esto un poquito para que lo veamos mejor. Y entonces ahí tenemos la imagen de estos indígenas. Norberto nos explicó también hace 4 semanas, los penachos que tienen una representación. Toda la parafernalia que usan estos indígenas tiene una simbología y una jerarquía. ¿Cómo se divide el Amazonas? Pues obviamente el Amazonas tiene varias regiones, ¿cierto? La Amazonía colombiana se identifican 4 subregiones amazónicas, ¿cierto?
En el occidente pues está el Caquetá, el Putumayo, conforman el Piedemonte colonizado, está Guaviare y los municipios del sur del Meta, ¿cierto? El sur del Meta, porque el resto del Meta pertenece a los llanos orientales. Está Guainía y está el departamento del Baupés, que nos habló hace 4 semanas Norberto Roldán Caro, ¿cierto? La región suroriental y el departamento del Amazonas en la región sur. Esos son los diferentes departamentos, los 6 departamentos que conforman la Amazonía. Pues vamos a ver, espérenme, retrocedo, aquí está nuestro mapa de Colombia y vamos a ver cómo somos representados. Entonces, estos, ven mi cursor, es aquí, la parte sur del Meta, o sea, toda esta zona, Guainía, Guaviare, el sur del Meta, Caquetá, Baupés, Putumayo y Amazonas conforman la Amazonía colombiana. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Según esta empresa alemana, DW, ¿cierto? Una emisora internacional de Alemania que produce periodismo independiente en 30 idiomas, ¿cierto? Lo que conocemos en la televisión con el simbolito azul y rojo, azul y blanco, que es DW, es The Deutsche Welle, ¿cierto? La emisora. Nos muestran estas imágenes y nos dicen que la selva tropical suministra humedad a toda Sudamérica. No solo por toda esa región hidrográfica, ¿cierto? Por todos esos ríos que confluyen y sirven y tributan al río Amazonas, sino también por el río Volador, que ahorita más tarde hablaremos del tema. Todo ese ciclo del agua en la Amazonía estabiliza el clima global y posee la mayor biodiversidad del mundo. El Amazonas ayuda, lo que es el Amazonas, la corriente de Humboldt, la corriente de las agujas, son las corrientes del norte, del sur y el Amazonas, que está en el centro, en la región ecuatorial. Entre esas 3, y obviamente otras razones más, estabilizan el clima global. O sea que el Amazonas juega un papel importante en la climatología global y estamos talándolo todos los días. Nuestra selva amazónica produce grandes cantidades de agua para Colombia, Perú, Venezuela, Brasil y las Guyanas. O sea, ahí incluso para Francia, porque acuérdense que una de estas Guyanas pertenece a Francia. Entonces, es importante reconocer y entender todo esto que tenemos. Y vamos a hablar de los famosos ríos voladores. ¿Y qué son los ríos voladores? La selva del Amazonas crea un efecto que es más alto que el calima. El fenómeno de calima es esa bruma que se genera a la altura de los lagos o a la altura de los pisos. En Sonsón vemos la bruma, en el lago Calima vemos la bruma. Pero este efecto de los ríos voladores es que en las copas de los árboles, que están a 100 metros de altura, entre 80 y 140 metros de altura, se forma una capa de nubes, ¿cierto? Una capa densa de agua, y esos son los famosos ríos voladores. Están permanentemente, mantienen con una menor luz toda la parte inferior del Amazonas y la mantienen humedecida y forman una capa que entre la humedad del Amazonas, del río, la humedad de la tierra y esta capa de este río volador forman una biomasa con una humedad relativa interesante que permite que haya una biodiversidad la más grande del mundo, ¿cierto? Entonces son nubes que también generan lluvias y que influyen obviamente en las precipitaciones en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, incluso en el extremo sur de Chile. O sea que parte de esta humedad del Amazonas llega hasta el Perito Moreno, que es ese glaciar que queda entre Argentina y Chile en el sur. Esa humedad de Brasil, esa humedad del Amazonas, esa humedad de nuestra región, también contribuye a las cataratas de Iguazú. Aunque no tributa por río, tributa por el aire. Entonces, la importancia de la Amazonía a nivel regional en toda Sudamérica y a nivel internacional, permitiendo una regulación climatológica a nivel mundial, es importante. Y por eso la Amazonía hoy es el tema de patrimonio cultural. Hasta ahí, ¿cómo vamos, Norberto? Profe, gracias a Dios, sí, señor. Entonces, ¿están viendo la imagen?
Esos son los ríos voladores. Mire que es nubes que están en los árboles, en la parte superior, pero no están en la pequeña estratosfera o en la mesósfera. Las nubes que estamos acostumbrados a ver normalmente están altas. No, estas son en las copas de los árboles. Esa nubosidad que se ve en las copas de los árboles es los famosos ríos voladores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, sí, que se asemeja mucho a, por ejemplo, la fertilidad que le dan los vientos también del Sahara al Amazonas. De hecho, los vientos del Sahara recogen arena del Sahara y 2 veces al año esa arena del Sahara descansa en la Amazonía, se mezcla con esta humedad de las nubes, de los ríos voladores, cae a la tierra y nutre, las arenas del Sahara nutren los árboles y toda la parte de flora de la Amazonía. Muchas gracias por el aporte, Norberto. Tiene toda la razón. El Sahara anualmente contribuye con toneladas de polvo de arena del desierto a estas estribaciones de Brasil. Entonces miren todo lo que requiere. Es un solo planeta. Somos los seres humanos los que nos inventamos los límites políticos y las fronteras. Que el planeta es esférico precisamente porque el universo es esférico y el mundo es esférico para que todo sea de todos. Pero los políticos y los hombres que han querido apoderarse del territorio, la ambición, el deseo de poder han generado límites, ¿cierto? Y apenas estamos empezando a entender algunas cosas. El INPA, que es un instituto estatal de investigación, dice que un árbol de 10 metros de diámetro puede soltar más de 300 litros de agua a la atmósfera. Ojo, un árbol de 100 metros, el 10 metros de diámetro, ¿cierto? Suelta 300 litros de agua a la atmósfera en vapor al día. Más del doble de lo que un brasileño consume diariamente. O sea, un solo árbol produce el doble de lo que puede consumir en agua un brasileño. La preservación de la Amazonía es esencial en la agricultura, en la producción de alimentos y en la producción de energía del Brasil. El Brasil está utilizando la gran parte de la Amazonía, queda en Colombia, parte en Venezuela y parte en Brasil, pero lo que más están usando son Brasil. Nosotros descubrimos en la Amazonía el chiribiquete y lo que estamos haciendo es talarlo, lamentablemente. Entonces, el gobernante de turno vende regiones, vende zonas para que sean taladas y la plata no llega para regalías, es para la comisión para el gobernante de turno. Entonces, aquí estamos viendo, importantísimo lo que nos acaba de decir nuestro estudiante Roberto Roldán Caro. Mire, aquí con el cursor estoy indicando, este es el desierto del Sahara, ¿cierto? Esto es el Sahara. Esto, donde está la flecha en este momento, donde está el cursor, es Egipto, ¿cierto? Creemos que el Nilo pertenece a Egipto, pero la mayor parte del Nilo está en Sudán, sino que como las películas de Cleopatra y de Egipto se han hecho, y de Julio César se han hecho en Egipto y el Nilo, pues creemos que el Nilo pertenece a Egipto, pero la mayor parte del Nilo, repito, está en Sudán. Entonces vemos esas corrientes de aire que llevan estas arenas del África del Sahara y estas arenas confluyen por estas corrientes ecuatoriales y caen al Amazonas. Entonces, anualmente, tampoco el recorrido es muy grande, fíjense, estas arenas caen aquí al Brasil y nutren la selva nuestra. ¿Preguntas hasta ahí? María Alejandra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, bienvenida. Entonces, tenemos que cuando empezamos a talar los bosques, se empiezan a cortar todos estos ciclos de evotranspiración que producen los ríos voladores se empiezan a cortar en algunas zonas por la deforestación. Entonces ya no son ríos voladores, sino empezamos a hacerlo lagunas voladoras y llegará el momento en que haremos también desiertos. Acuérdense que el Sahara era bosque. El Sahara, señores, eso que les estoy mostrando en este mapa, este Sahara era un bosque. Y vean cómo es ahora, un desierto. Entonces, queremos que el Brasil siga siendo una selva húmeda tropical, pues necesitamos la intervención de todos los organismos. El cambio climático pues influye en todos estos procesos, ¿cierto? Estamos hablando de entre 90 y 140 millones de toneladas de carbono se almacenan gracias a esta selva.
esta selva no solo ayuda con la climatología mundial, sino que le está permitiendo a los seres vivos absorber entre 90 y 140.000 millones de toneladas de carbono, ¿cierto? O sea, la sola selva amazónica representa el 10% de la biomasa del planeta. La biomasa del planeta, 10% de esa biomasa está representada en el Amazonas. Así que ojo con esto. Esta imagen es para llorar. Miren todo esto. ¿Por qué hacen todo esto? Para que las máquinas puedan entrar a talar. Arman unos incendios para que se dañe la pequeña vegetación, ¿cierto? Los chamizos y las vegetaciones planas, y quedan los grandes troncos, que ahí ustedes los ven delgaditos. Pero esos troncos que quedaron en pies son árboles de 10 metros de ancho, de 5 metros de ancho, de etcétera, etcétera. O sea, ustedes los ven delgaditos en la imagen, pero son árboles de 300 años, de 500 años, cuyo diámetro es gigantesco. Entonces se quema la vegetación pequeña, los árboles pequeños, y ya entran las máquinas, ¿cierto? La maquinaria amarilla, maquinaria pesada, a cortar estos árboles y después a enviarlos por el mismo río para ser recogidos y después convertidos en pulpa de papel. Entonces vemos, eso blanco que ven es humo, ¿no? No son ríos voladores, es humo después de una quema generada por el ser humano, ¿cierto? Y también, después de que talan todos estos grandes espacios, entra la agricultura. Uno dijera, bueno, talan y después dejan que el ambiente se recupere. No, tienen doble propósito. Venden una parte para que sea talada y la otra parte se convierte en tierras de pastoreo para la ganadería en Colombia. Entonces, averigüen sobre lo que está haciendo Fedegan en estas regiones, ¿cierto? Ya hubo fenómenos de desplazamiento forzado en Colombia en diferentes territorios para ganadería y agricultura, pero pues se dieron cuenta que tenían que lidiar con personas y después con la Comisión de la Verdad. Entonces ahora se están tomando la Orinoquía y la Amazonía porque son tierras en donde poquita gente hay, silencian al que quiera hablar y se toman todas estas tierras. Por eso, la ONU en el 2015 muestra que Brasil es uno de los 10 países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Por estas quemas. Hay unas quemas, en primer lugar de las quemas de la deforestación la produce Brasil y en segundo lugar Colombia. Este balance medioambiental pues es el 10% de toda esa reserva y ahí tenemos otra cosa que no sabíamos. Aparte del porcentaje de carbono que limpia, aparte de esos ríos voladores, aparte de la nutrición que ejerce el Sahara en Brasil y que coadyuva a la climatología mundial, pues en la desembocadura del Amazonas tenemos esto y no lo sabíamos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no está popularizado. Están popularizados los corales de la Gran Barrera de Coral de Australia, los grandes corales del Atlántico, en donde la gente hace buceo, el Gran Coral de Belice, el Muro Azul de San Andrés, Providencia, ¿cierto? La isla de Cocos. Hay algunos corales muy identificados a nivel mundial para los que hacemos buceo, pero este es muy poco conocido. Es el coral en las desembocaduras del río, no donde se desemboca el río propiamente porque viene muy oscuro, sino más adelante genera tanta nutrición ese río que combinándose con el mar genera, porque los corales son de mar, se generan estos fenómenos de coral salino nutridos por el río Amazonas. Entonces estos son los corales en la boca del río Amazonas, ¿cierto? Su desembocadura. Vean esa hermosura. Obviamente son aguas un poquito más oscuras porque el río viene pues negro y se junta al mar. Eso es un fenómeno espectacular. Se llama un arrecife inesperado. Lo descubrieron hace muy, muy poco. Estas fotos son de Greenpeace. Ustedes saben que Greenpeace es esa ONG a nivel mundial que protege a las ballenas de su caza desafortunada, a los delfines, a los mamíferos marinos y obviamente a los ecosistemas submarinos, en este caso los ecosistemas de fauna y flora coralina. Hasta ahí, ¿qué pregunta tenemos? Entonces aquí encontramos que una misión científica obviamente recorre la costa norte del Brasil hasta la Guyana francesa. Científicos brasileños de diversas universidades están haciendo todo este proceso.
Investigan sobre corales de la Amazonía prácticamente desconocidos por la ciencia. Se trata del mayor arrecife de Brasil y se encuentra entre 70 y 220 metros de profundidad y tiene el potencial de albergar nuevas especies. Especies que aún no han descubierto, que no han sido catalogadas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, María Alejandra y Norberto? Profe, por mi parte no, todo claro. Perfecto. Interesante. Ok. Profe, muy bien. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué es tan importante esta selva tropical? Ya vimos el fenómeno climatológico, ahora vamos a ver todo lo que hablamos de biomasa. Produce medicinas. Acuérdense que el origen de la medicina viene de la bótica y la bótica viene de la botánica y la botánica viene del uso de las plantas. Todas las plantas fueron usadas como medicina, que después los grandes laboratorios convirtieron eso en cosas ya sintéticas, es otra cosa. Y entonces ahora los laboratorios dicen que cuál medicina homeopática, que cuál biología, que cuál chamán, que cuál pachamama. Pero acuérdense que la farmacéutica se originó en las hierbas. Entonces tenemos producción de medicinas, alimentos y otros productos. Hay 10.000 especies de plantas en la región y tienen ingredientes importantes de uso médico, cosmético y control de plagas. Ahora que estamos hablando de la cultura biológica, ¿cierto? De tener productos orgánicos, ya que la lechuga es orgánica, que la manzana es orgánica porque no es rociada con productos químicos, sino que se le rocían productos naturales, ¿cierto? Entonces el suelo está lleno de lombriz roja californiana que produce humus y se le echa en agua con estos productos naturales, ¿cierto? Para el control de plagas biológicas. La Universidad ABC de Sao Paulo habló sobre la uña de gato, ¿cierto? La uña de gato es una planta nativa del Amazonas cuya flor se forma como una uña de gato, por eso es su nombre, y puede utilizarse para tratamientos de artritis, de osteoartritis, de reducción de fatiga, de mejora de la calidad de vida de pacientes con cáncer avanzado. Entonces miren los usos de una sola planta. Y aquí estamos hablando de 10.000 especies de plantas. Y una sola planta, ahí le pongo el ejemplo, si una sola planta ayuda hasta el cáncer, imagínense qué hacemos con las otras 9.999. ¿Qué más tenemos en esta zona tropical? Bayas de acai, tenemos guaraná. Del guaraná se produce un licor, es una fruta que se come, pero también se produce un licor. Yo he tomado vino y licor de guaraná en el Amazonas. De hecho, en Brasil venden una gaseosa que se llama guaraná. También tenemos nueces del Brasil, tenemos frutas tropicales, tenemos palmitos, tenemos productos autóctonos, tenemos la jarina, que es una especie de palma, tenemos el rutilo, el jarabondí, que es un ingrediente vegetal, el palo de rosa, que es un árbol del cual se hacen artesanías, ¿cierto? Yo tengo unas manillas de palo de rosa. Las resinas y aceites son los principales productos de exportación. Acuérdense que también tenemos en la Amazonía planta de caucho. Afortunadamente en la Amazonía no pudieron entrar porque las plantas de caucho están muy en el interior y por eso Estados Unidos prefirió invadir a Vietnam, porque las plantas de caucho en Vietnam estaban más cerquitas a la playa y entonces la guerra del Vietnam realmente no fue por política, ni por tierra, ni nada, sino por la explotación del caucho, ¿cierto? Antes de que se inventaran los productos vulcanizados y el caucho sintético, todo se hacía con caucho. De hecho, actualmente las aerolíneas, ya que tenemos el fenómeno de Avianca y Viva Air y Ultra Air que se declararon en bancarrota, ¿cierto? Entre comillas, porque son cosas muy planeadas, eso está planeado desde el año pasado. Pero los aviones, entro en el tema porque los aviones, para soportar el tren de aterrizaje, tienen unas llantas que se calientan mucho en el momento de aterrizar, pero que cuando están a 10.000 metros de altura entran a punto de congelación. El caucho es el único material que resiste el punto de congelación y las temperaturas altas que generan las llantas en el rozamiento al aterrizaje. Las llantas de avión no se pueden hacer con productos sintéticos, tienen que hacerse con látex y el látex sale del Amazonas y sale de Vietnam. Entonces estos son aceites de palma y una cantidad de productos de exportación. ¿Qué más riquezas tiene el Amazonas? Ya le dije que el 10% de la diversidad de la tierra tiene 40.000 especies de plantas, aparte de las 10.000 médicas. En general tiene 40.000 plantas existentes. Tienen 2.500 especies de peces de agua dulce. Entre los más importantes y más conocidos está el pirarucú,
¿cierto? Que es un pez gigantesco. Está el mero de río, que es un pez también de casi 2 metros de largo y más de 100 kilos, 200 kilos de peso. Y está la arapaima. Son los 3 peces y obviamente los bagres en sus diferentes tipologías. Y tiene 1.300 especies de aves. 1.300 especies de aves. Hay 427 mamíferos solo en el Amazonas. 1.300 aves, ya lo dije, 378 reptiles, más de 400 anfibios, si no han sido clasificados todos, y alrededor de 3.000 peces de agua dulce, entre ellos la reciente descubierta, la famosa piraña vegetariana. Conocemos la piraña carnívora y conocemos el caribe carnívoro, la caribe. Acuérdense que la piraña y el caribe son 2 tamaños de piraña que son familiares de la cachama. La cachama también tiene dientes. Entonces, la piraña, descubrieron una piraña vegetariana. Entonces, no todas las pirañas son carnívoras. Eso, en un cóctel pueden chicanear con eso, ¿no? ¿Qué tipo de animales hay en el Amazonas? Les estoy mostrando esta rana. Lo que ustedes ven ahí, verde y blanco, es su aparato digestivo, su aparato pulmonar y su aparato, su corazón. En la parte de arriba aquí, donde pongo esta X, ahí se alcanza a ver el corazón. Se llama rana de cristal, porque la rana de cristal obviamente es completamente transparente. Entonces aquí vemos el corazón, los pulmones, el hígado, el aparato digestivo, ¿cierto? La parte intestinal y vemos todo en la parte interior. Es una rana de cristal. También tenemos delfines de río, guacamayas. Tenemos 3 tipos de guacamayas. La guacamaya Colombia, que es la amarilla, azul y rojo. La guacamaya azul, que hicieron una película en Disney que se llama Blue. Y tenemos otra guacamaya de otros múltiples colores, primariamente verde y rojo. Tenemos también famosas anacondas, pitones, ¿cierto? Son serpientes que estrujan, ¿cierto? Son serpientes que no tienen veneno, sino que atrapan a la presa, la muerden, la enrollan y la estrangulan, la apretan tanto que detienen su respiración y detienen el corazón. Después terminan de romper su costillar y se tragan enteras a las presas, ¿cierto? Las anacondas y los pitones. De hecho, también Estados Unidos hizo una película, Anaconda, la primera fue con Jennifer López, que muestran el tamaño de estas grandes serpientes. Y también están las ranas venenosas, la famosa rana dardo, en donde los indígenas que comencé hace un rato, o sea, los huitoto, cogen sus flechas, las mojan en las espaldas de estas ranas y esas puntas de esas flechas quedan envenenadas y sirven para cazar, ¿cierto? El famoso curare es obtenido también de algunas de estas ranas y otras especies de hierbas, un veneno tropical, y el veneno de las espaldas de estas ranas es también impresionante. Una sola espalda de rana puede acabar con más de 100 personas, ¿cierto? El solo veneno que hay en la espalda de una sola rana. ¿Hasta ahí cómo vamos? Tenemos también permítanme un segundo que necesitan aquí algo. Disculpen la interrupción. Entonces en la imagen ven al jaguar. El jaguar permite medir las biomasas. Es decir, si hay jaguares en una zona es porque la biología está organizada, ¿cierto? El jaguar permite, como los lobos en Yellowstone. Se identificó que Yellowstone empezó a caer, metieron otra vez lobos a la población y los lobos generaron un equilibrio en el sistema. En Latinoamérica, en la Amazonía surge lo mismo. Si el jaguar está perfecto y hay buena población de jaguar, significa que la biomasa está en equilibrio. Véanse la película que está en cines todavía, ¿cierto? La ruta del jaguar, el camino del jaguar que está en cines. La película no es tan buena, pero sí representa, nosotros que estamos metidos en este patrimonio cultural, sí representa uno de los dioses. Acuérdense que la Pachamama en nuestros mitos ancestrales tiene 3 dioses,
¿cierto? La serpiente de agua, el cóndor de los Andes y el jaguar. Son las 3 deidades de la Pachamama en nuestros mitos indígenas. Entonces ahí por eso la primera imagen que presentamos es el jaguar. La imagen que presentamos en segundo lugar es unos geoglifos que existen en el parque que les mencioné al principio, el Chiribiquete. Después tenemos estos perezosos, que tenemos perezosos de 3 dedos y de 4 dedos. Realmente lo que vemos ahí salir son las uñas. Esas uñas están encorvadas y ellos pueden colgarse permanentemente de los árboles. Duran tan colgados de los árboles y la humedad es tan alta que en el pelaje les nace líquen y musgo. Así que es muy normal ver perezosos verdes, no porque sea el color de su pelaje, sino porque en su piel, en sus cabellos, hay líquen y musgo verde de la zona. Después vemos un mamífero roedor, es uno de los roedores más grandes del mundo, ¿cierto? De hecho, me atrevo a decir que es el roedor más grande del mundo. Está en todos los llanos orientales y está en la Amazonía. Y vemos la guacamaya azul, ¿cierto? Esta es una de las guacamayas. Está el azul con amarillo, está el amarillo, azul y rojo, y está la azul total, que es la que hicieron la película Blue, y está una que también es verde con roja. Entonces, obviamente tenemos a la pantera onca, que es el famoso jaguar que acabo de hablarles. Tenemos al perezoso, que es el Bradypus tridactylus, ¿cierto? El de 3 uñas. Está el capibara, que es el Hydrocaeris hydrocaeris. ¿Por qué hidro? Porque se la pasa en el agua. Están los tucanes, que son estos hermosos pájaros con un pico larguísimo, son pájaros negros, pero con un pico multicolor. Los guacamayos azules, que es el ara arahuana. El martín pescador del Amazonas, que es importante, es una ave pesquera, ¿cierto? Nada debajo del agua con sus alas, tiene un aceite en sus plumas que le permiten la impermeabilización. Es la Chloroceril amazona, y está la anaconda verde, que es la Eunectes murinus, ¿cierto? Su nombre científico. Y por último está el basilisco marrón, que es una lagartija que el cuello se le estira, el macho estira su cuello y estira su cresta, y es una señal. 2 machos se ponen en una rama frente a frente, estiran su cresta y estiran su cuello, y si la cresta y el cuello de ambos es más grande la del uno que el otro, pues ya no necesitan pelear. Entonces ese tamaño de su cresta y de su cuello se pliega y permite la reproducción del animal mejor alimentado y más apto. Es el basilisco marrón. El basilisco es representado como una serpiente en las películas de Harry Potter, ¿cierto? El famoso basilisco, pero viene de esta cultura del basilisco marrón. También lo llamamos el lagarto Jesucristo, porque el basilisco corre tan rápido que puede caminar sobre el agua. Sus patas son palmeadas y entonces puede correr tan rápido sobre el agua, se apoya en la cola y en sus patas es tan rápido su zancada que camina sobre el agua. Entonces por eso se le ha llamado también el lagarto Jesucristo, porque es capaz de caminar sobre las aguas. Hay una comida típica, ¿cierto? Y pues les voy a presentar, no sé si ya han oído hablar del mojojoy, así que voy a presentarles la comida del mojojoy. Permítanme un segundo. ¿Han oído hablar del mojojoy? Que si han oído hablar del mojojoy. ¿Me están escuchando? Profe, yo escucho súper bien. Mojojoy. Una palabra que no dice mucho. Hasta que los ves. Así se llaman estas larvas gigantes. Pueden medir hasta 4 centímetros de largo. Son de color amarillento, viscosas y de piel rugosa.
Pero a pesar de su aspecto repulsivo, en el Amazonas colombiano son consideradas una delicia gastronómica. Y no solo por su gusto, que para algunos es delicioso, sino por su alto contenido proteínico. Manjar que, sin embargo, no todos se atreven a probar. Pero la verdad no me he atrevido a probarlos, aunque los indígenas dicen de que es excelente para los bronquios, para los pulmones, es saludable, pero la verdad nunca me he atrevido a probarlos. Y aunque para la mayoría estas larvas gelatinosas despiertan interés, muchos no las desgustarían ni por curiosidad. Por plata de pronto, pero no por curiosidad. Del mojojoy se extrae un aceite que beneficia al sistema respiratorio del ser humano, despejando bronquios y pulmones. Su reputación ya alcanzó los mejores restaurantes de Leticia, donde es preparado en distintas recetas y servido como una entrada, ideal para abrir el apetito. En brocheta, va con vegetales, va montado en una cama de puré, con un rociado de chips y una salsa tari. Hay personas que se lo comen vivo también. Y flambeado, va flambeado con vino blanco, ají cheroso y un toque de mantequilla y sal al gusto. El mojojoy es un alimento muy apreciado por etnias locales como los yaguas, huitotos y ticunas. Se le consigue en los troncos de las palmas, donde crecen y se alimentan, pudiendo incluso convertirse en una temible plaga para los cultivos. Allí son recolectados por los indígenas. Cada larva viva se vende por unos 2.000 pesos, poco menos de $1, pero cuestan casi el doble en los restaurantes de la ciudad. El mojojoy forma parte de la alimentación cotidiana aquí en Leticia, en el Amazonas. Así que, buen provecho. Como pudieron ver, el logotipo de la empresa que hizo el video es DW, que es la empresa alemana que transmite estas grabaciones y que viene a estos lados del mundo a mostrarnos esto de la cultura. Vuelvo a la información que les estaba mostrando. ¿Han comido mojojoy? Profe, yo sí. Yo también. María Alejandra. María Alejandra. María Alejandra se retiró. Bueno, continuemos con la información. ¿Listo? Aparte del mojojoy, pues también está el pescado frito en sopa o en sopa, está acompañado de plátano frito, de yuca, cocinada y de ají. La comida es muy rica. O sea, la comida, cuando uno viaja a estos sectores, la comida es muy, muy deliciosa. Uno de pronto no está acostumbrado a este tipo de manjares, pero es deliciosa. También tienen la gamitana rellena, ¿cierto? Que es una especie de, lo hacen también con pollo. Están las costillas de gamitana y las bolitas de pirarucú y sábalo asado. El pirarucú es un pescado grande. ¿Qué otras cosas se cultivan en el Amazonas? Pues tenemos banano, plátano, uvilla, pitahaya, que es una fruta exótica, mango, básicamente el mango tomí y el mango chancleto, tomate de árbol, que se da en un tamaño que, o sea, el tomate de árbol de la Amazonía es una cosa loca, es casi 2 veces el tamaño del tomate de árbol del resto del país. Están los famosos frutos rojos, las bayas, la granadilla, la guanábana, el brócoli. Las guanábanas también son descomunales. Brócoli, rosas, ya están talando mucha zona para las rosas porque por la biomasa y por la humedad que generan, pues no hay que gastar tanta agua de acueducto, sino que se mantienen con el solo clima. Entonces ya hay grandes invernaderos de rosas en el Brasil, en la Amazonía brasilera. Papa, cacao, café y palma aceitera. Acuérdense que la palma de aceite es de las más, se cultiva en esta zona de una manera muy interesante y por eso están talando bosques primigenios y los están reemplazando por cultivos de palma. También hay una producción grande de aguacate, sobre todo la versión persea americana. Tienen varios cítricos, el Citrus SP,
Está el coco nucífera, el chontaduro, que también se produce en diferentes partes del país, como el Valle del Cauca, la Amazonía, Orinoquía, parte de la costa, parte del Valle, bueno, chontaduro hay casi en todo el país. La versión Bactris gazipaes, está la guava, que es una Inga edulis, la papaya, que es la carica papaya, y la piña, la Ananas comosus. En Colombia le decimos piña, en otros países del mundo lo llaman ananás. Esta es la famosa guayaba amazónica, es una guayaba amarilla, más carnosa, tiene menos pepas, es más grande. Esta es la variedad Eugenia stipitata. Está el arazá, ¿cierto? Con S o con Z, pues ahí lo escriben diferentes, que es un guayabo amazónico, que acabo de mostrarles. Es la famosa Eugenia stipitata, que es la foto que acabo de mencionarles, de mostrarles. Es un arbusto de la familia de las mirtáceas, ¿cierto? El mirto. Y el arazá es originario de la Amazonía. Entonces hay un vino, hay un licor de arazá importantísimo. Está a nivel de flora esta hermosa flor. Se llama la Victoria Regia, es de la familia de los lotos. Los lotos son muy famosos en la cultura asiática. De hecho, el budismo y el yoga hacen la flor de loto, o sea, la postura de la flor de loto. Pero son lotos pequeños, realmente el loto más grande del mundo está en la Amazonía y se llama la Victoria Regia. ¿Por qué Victoria Regia? Porque fue una congregación inglesa de científicos que descubrieron esto en la época victoriana, ¿cierto? La reina Victoria de Inglaterra, y entonces por eso su nombre, Victoria Regia, que significa la reina Victoria. Por eso en África las cataratas Victoria también fueron descubiertas por británicos, pues obviamente la comunidad indígena de ahí la conocía hace mucho tiempo, pero a nivel mundial las cataratas Victoria fueron descubiertas por una misión inglesa y le pusieron el nombre también de la reina Victoria, por eso las cataratas Victoria en el África. La hermosa flor de loto. Está también árboles como la itaúba, el caricari, los tajivos, etc. Está el cedro, maderero espectacular, está la cuta barcina, está el almandrillo y otros. Entonces esos son los árboles que, el cedro, por ejemplo, el que más se está sembrando, y se están sembrando variedades de cedro tropical con este cedro de zona húmeda, y entonces produce un cedro mucho más grande, mucho más esbelto, mucho más recto, que le permite también a las máquinas generar unos cortes más limpios. Entonces se está generando un cultivo de una deforestación de verdad increíble. Este es el árbol de látex, esa sudoración que se ve, ¿cierto? Eso blancuzco es el famoso látex, que es rayado, los árboles son rayados y se les ponen estas vasijas y él va sudando, y esa exudación es el látex natural. Entonces también hay grandes plantaciones, mira que esto ya no es natural, sino que están sembrados ya a distancia. Ustedes pueden ver aquí y acá los sembradíos. Esto ya no es natural. Esto ya es un látex natural, pero es sembrado por seres humanos. Entonces, es importante saber todo esto. ¿Cuáles son los mayores árboles del Amazonas? Están el euterpe, precatoria, los cupressus lusitanica, la proteum alisticium y el Exigueileria coricacea. Estos son los más grandes árboles de allá. Les voy a mostrar esta foto de un árbol. Miren el tamaño de la persona. Con el cursor les estoy mostrando. Ese es el tamaño de la persona y esta es la parte inicial del árbol. La cámara no es tan grande para alcanzar a capturar el tamaño. Son árboles de más de 150 metros de altura. Aquí estamos viendo un árbol de más de 300 a 500 años de vida. Norberto, ¿qué opinas de este árbol? ¿Alguna vez habías visto un árbol de ese tamaño? Norberto, ¿me escuchas? Tu micrófono está cerrado. Estos colosos de madera, esta es una ceiba o capoc, la famosa ceiba pentranda. Es un verdadero titán que puede llegar a medir hasta 70 metros de altura. Hay árboles de 100 y 150, me equivoqué. Esta es una
una ceiba que solo llega hasta los 70 metros de altura. Hubo una ceiba centenaria en el Huila, específicamente en Gigante, pero llegó un alcalde ignorante y hizo un parque donde quedaba la ceiba, cortó en círculo las raíces de la ceiba para hacerle un murito y unos ladrillos y unos sentaderos, y la ceiba casi se muere. Tuvieron que venir científicos de todas las partes del mundo, le tuvieron que poner unas muletas en las diferentes ramas, y ahí de manera maltrecha ha medio subsistido la famosa ceiba gigante de Gigante Huila. Entonces, cosas que hacemos los humanos. Aquí está el traje típico de la Amazonía, al igual que en Mitú. La diferencia es que en Mitú el penacho se utiliza hacia arriba, en esta el penacho se forma en círculo de manera horizontal. En Baupés el penacho es hacia arriba o hacia atrás, aquí es de forma circular. Y entonces nos permite ahí ver los rituales que utilizan los trajes de yanchama. La yanchama es la corteza de un árbol y decorados con tintes vegetales. Es importante saber cuando ustedes vayan a estas zonas, no se dejen pintar la cara o las manos, porque estas tintas naturales duran meses en ser borradas. Entonces, si ustedes se van un fin de semana al Amazonas y se pasen todo esto en la cara, cuando llegan a trabajar a sus oficinas todavía están marcados. Entonces, no se usa ni los vanos ni el rostro, pues el resto del cuerpo, pues ustedes se visten para ir a las oficinas, pues podrán disimularlo por más tiempo para que tengan en cuenta esos detalles turísticos. Estos trajes no tienen mangas y están rematados con grandes flecos de palma o de la misma hoja del árbol hecha tiras, que llegan casi hasta el suelo, como visten las mujeres del Amazonas, ¿cierto? Las mujeres del Amazonas pues llevan el famoso quichguas, que es de la Amazonía, se elabora con materiales de la zona, y obviamente pues tienen una falda hecha de lanchama, y los hombres usaban un pantalón largo con basta ancha hasta el tobillo, hecho de cuero o de venado, y no utilizan zapatos. Entonces, ahí vemos la vestimenta del hombre y de la mujer y de las tradiciones. ¿Qué tradiciones hay en el Amazonas? Pues hay tradiciones indígenas, que son el atractivo de las festividades más importantes de la región. Está, por ejemplo, el Festival del Piraricú de Oro, que es un festival internacional de música popular del Amazonas, ¿cierto? Del FINMUPA. Está la Feria Piscícola del Amazonas, está el Festival de la Confraternidad Amazónica y está el cumpleaños de Leticia, que es la capital del Amazonas en Colombia. Se celebran también las fiestas de la Virgen del Carmen, San Fernando de Atabapo, y otras celebraciones aborígenes como las que realizan cuando hay un evento especial, una buena cacería, una buena pesca, una buena cosecha. Entonces ellos son agradecidos, y cuando esto ocurre, pues entonces se producen estos fenómenos de celebración. Aquí vemos las tribus indígenas de la región. Vemos los penachos completamente diferentes. Estos están hechos con pluma de guacamaya azul y con pluma de guacamaya amarilla y de faisán, ¿cierto? Y su vestimenta pues está acompañada de la yanchama, ¿cierto? Y de ramas de árboles. Aquí los vemos dentro de una maloca indígena, ¿cierto? La maloca es el sitio ceremonial en donde se reúnen para hacer este tipo de celebraciones a nivel indígena. Vemos danzas de la región como el buriburiti, que es la danza de la guerra. En su música hay instrumentos como el tambor, el bombo, el maracas. También está la danza de la ayahuasca, ¿cierto? De la cual se inspira en el trabajo de los curanderos o chamanes del Amazonas. Los chamanes son estos médicos brujos que a través de hierbas, a través de sahumerios, a través de masajes, a través de canciones y a través de bebedizos, hacen que la Pachamama cure a las personas. Entonces eso es importante, les voy a mostrar esto. Vamos a ver las danzas de la región.
Estas son algunas de las danzas de la región amazónica. Hacia el Putumayo, que es parte del Amazonas, está la danza del pasillo, ¿cierto? Que combina festividades indígenas con festividades de Nariño. Está la danza de la ofrenda, que es la foto del centro, y está la danza de Bexnaté. Bexnaté, que es la danza que se representa en el encuentro entre comunidades indígenas de la región del Alto Putumayo. Está la ceremonia de los pueblos que se redistribuyen las ganancias de la tierra. La danza de la ofrenda es la que realizan en memoria de los seres queridos fallecidos. ¿Listo? Entonces eso es importante en toda esta región. Son mitos y leyendas y respetan la Pachamama. Una que aprendí cuando estuve allá, he estado en el Amazonas 2 veces, pero la primera vez que fui aprendí que uno cuando va a arrancar algo de la tierra o de una planta hay que pedir permiso. Entonces, si voy a desenterrar yuca, le pido permiso a la Pachamama para ser desenterrada y consumir el alimento de la yuca. O si iba a arrancar las hojas de un árbol, por alguna razón una rama, yo tenía que pedirle permiso al árbol, o arrancarte esta rama, o arrancarte esta hoja para hacer esto y esto y esto, te pido permiso. Y con eso, no solo le estoy pidiendo permiso y generando respeto a la Pachamama, sino que también le estoy dando oportunidad al árbol o a la planta de que quite la energía de esa rama y no le duela. Pues sé que para algunos es difícil de prescribir, pero ya hay investigadores que han colocado micrófonos en los árboles, ¿cierto? Micrófonos de espectro específico, y el árbol produce sonidos, no solo con el viento, sino cuando usted raya el árbol, le corta una rama, etcétera, y ellos han logrado grabar esos sonidos. Entonces están descubriendo que las plantas sienten y tienen un lenguaje, y entonces por eso hay que pedirles permiso para. ¿Hasta ahí cómo vamos? Profe, muy bien, sí, señor. Ok. Entonces, ¿Señor? sí, no. ¿No te entendí? ¿Qué? Por ejemplo, los compañeros que me traen manos, se revuelve el cero a la izquierda, se vuelve el aire, se vuelve, mejor dicho, nada. Norberto, ¿estás hablando conmigo? Que venga que le van a pedir nada. Ese es el disculpa de corito. Entonces, la Amazonía tiene 7.4 millones de kilómetros cuadrados. Estamos resumiendo, representa el 4.9 del área continental mundial, casi el 5%. Cubre extensiones la mayor parte de bosque en Brasil, un 60%, el 60% del bosque. Norberto, cierras tu micrófono, por favor. Entonces, la Amazonía está el 60% en el Brasil, 13% en Perú, 10% en Colombia. Y pequeñas cantidades en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Francia, por la Guyana francesa. ¿Qué se extrae en el Amazonas? Pues ya lo dije. Aparte de del caucho, del aceite y de otros alimentos y de madera, se extrae oro, cromo, cobre, mineral de hierro, manganeso y estaño. Entonces, la parte minera, ¿cierto? Ustedes saben que el oro pues, es súper valiosísimo. El cromo, pues actualmente está muy utilizado en estas nuevas pilas y baterías y vehículos. El cromo, el níquel, el cadmio, ¿cierto? El cobre es uno de los mayores superconductores eléctricos. El mineral de hierro, pues para la construcción. El manganeso y el estaño. Entonces, está una región sobreexplotada y en este momento sacan oro por toneladas. Las mayores reservas de oro del mundo, con 1.000 toneladas de este mineral, están enterradas a 1.000 metros de profundidad en la Amazonía. Entonces es una riqueza para los buscadores de oro y para las grandes empresas mineras, así como los poderes financieros y políticos que conllevan. Así que empezarán a decir que no se necesita tanto árbol en el Amazonas para poder entrar a hacer estas extracción de 1.000 toneladas de oro y cuánto mercurio, porque el oro se extrae con mercurio, que dejarán inundado de mercurio esta región. Esperemos que eso se demore en pasar. ¿Qué beneficios brinda el Amazonas? Pues obviamente salud al planeta. Se generan 90.000 millones a 140.000 millones de toneladas métricas de carbono. Esto es el río Apoporis,
que empieza en el Baupés y termina bañando el Amazonas. Esto es una foto de Juan Gabriel Soler. Tenemos 3 maneras de ayudar y proteger al Amazonas, ¿cierto? Porque protege a nuestra zona. Esto es, ¿cierto? ¿Por qué debemos proteger el Amazonas? Pues porque para que escuchen tu voz, informen a la familia y amigos sobre la importancia de la Amazonía. La Amazonía alberga el 10% de todas las especies conocidas en el planeta Tierra. En segundo lugar, conviértete en un consumidor selectivo. Y en tercer lugar, reduce tu uso de combustibles fósiles y tu impacto en el planeta. Por todo esto fue que quisimos hablar hoy de patrimonio cultural y de la Amazonía como patrimonio cultural y como patrimonio natural de la humanidad. Fueron fundados por la UNESCO. Entonces, es importante conocer todo esto porque de verdad que esto es espectacular y es importantísimo para nosotros. El conocer el Amazonas es conocerlo y protegerlo. Entonces, en estas clases de patrimonio cultural, este es el objetivo. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Se retiraron. Entonces damos por cerrada la sesión.